Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 46. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo esta pregunta: «¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo?» Ellos le respondieron: «De David». Jesús les dijo: «¿Por qué entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo?» Ninguno fue capaz de responderle una sola palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Gracia y paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a todas y todos en este día. Amén. ¿Qué tema el que nos convoca hoy? Un tema que parece tan trillado, tantas veces oído, reflexionado, predicado. El mandamiento principal, el más importante, el doble mandamiento del amor. Son tiempos difíciles para hablar del amor, o quizás sea el mejor momento. Todo depende de qué lugar nos vamos a parar para decir o hacer una u otra cosa. Creo que por ahí va la cosa en el texto que nos presenta el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar. Este texto se encuentra en lo que se da en llamar el bloque de controversias entre Jesús y sus adversarios. En la época de Jesús, Israel estaba dividido en grupos religiosos claramente diferenciados, y como en la comunidad judía los sacerdotes, en su calidad de ministros de Dios, sustentaban también el poder político, estos grupos tenían el carácter de partidos políticos. El evangelista Mateo viene relatando cómo estos diferentes grupos intentan meter a Jesús en problemas, con temas que eran trascendentes en esa sociedad, tratando de entramparlo para desprestigiarlo frente al pueblo y a las autoridades romanas. Primero los fariseos con unos herodianos con el tema de los impuestos. Luego los saduceos con el tema de la resurrección. Y luego, cuando Jesús ya había hecho callar a los saduceos, nuevamente aparecen los fariseos. Los fariseos eran la línea religiosa dominante en Israel. Conocedores de las leyes, querían poner en práctica una existencia bajo la ley. Se entendían a sí mismos como el verdadero Israel y querían que todo el pueblo siga sus orientaciones religiosas basadas en la ley. En nuestro texto, un fariseo, doctor de la ley, interroga a Jesús sobre cuál es el mandamiento más grande de la ley. Jesús responde con el gran mandamiento del amor. Y luego, él interroga a sus oponentes sobre sí mismo. Les pregunta: ¿qué piensan ustedes de Cristo? ¿De quién es hijo? Y les dijeron: de David.
En ese momento todos esperaban un sucesor de David, el gran rey de Israel, que liberaría al pueblo de todos sus enemigos y les enseñaría nuevamente a vivir en justicia y ley. Jesús, citando el Salmo 110, el versículo 1, quiere demostrar a los que lo están escuchando que la liberación del pueblo no vendría por la acción de un rey guerrero como David. La liberación del pueblo llega cuando cada persona asuma el proyecto de cuidar la vida, que el doble mandamiento del amor nos impulsa a practicar. Jesús invierte la mirada, haciéndonos descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y nosotras. Personas que sirven en el amor, una fe activa en el amor. Los fariseos le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La primera parte de su respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta aquí ninguna sorpresa, ya que toda persona devota conocía esta parte de la ley que se encontraba en el Deuteronomio y que era parte de la Shema, la oración que rezaban 3 veces al día. Pero Jesús continuó su respuesta y agregó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento más importante y semejante al primero, explicó Jesús. También está en la ley que todo devoto debe saber, pero en general la gente recuerda el amor a Dios más que el amor al prójimo. Jesús, al reconocer a la pregunta del fariseo, no solo demuestra conocimiento de la ley, sino que la amplía y la reinterpreta. Jesús subraya la triple dimensión del doble mandamiento del amor. De esta manera, resume las muchas leyes y obligaciones que existían en su contexto. Sin tener en cuenta la malicia que había detrás de la pregunta del fariseo, esta pregunta sigue siendo importante y de actualidad para nosotros hoy. En nuestro mundo globalizado, es conflictivo, individualista, egocéntrico, tremendamente competitivo, donde la meritocracia parece haber reemplazado al mandamiento del amor. Como cristianos nos preguntamos muchas veces: ¿qué hacer? ¿Cuál es cuál es el criterio de nuestras decisiones? ¿Cuáles son los valores que deben guiar nuestras acciones y posiciones? ¿Cómo practicar el gran mandamiento del amor y cómo imprimir desde ese mandamiento una nueva forma de ser y actuar en nuestro mundo? Y he aquí lo que decía al principio, que depende desde dónde nos paramos para decir o hacer tal o cual cosa. Los fariseos preguntan sobre el mandamiento de la ley, el gran mandamiento, porque están interesados en leyes, en deberes, en obligaciones. Y la respuesta de Jesús no habla de leyes, sino de amor. Encontramos en el texto un contraste entre ley y amor, porque el amor nunca es una obligación, sino un servicio desinteresado. El amor, Jesús deja claro que el sentido de la existencia humana no está en el pesado cumplimiento de leyes, de obligaciones, sino en el cumplimiento del amor, en aprender a amar, que traerá satisfacción y placer a nuestra vida. Y Jesús afirma ahí su ética. El amor conduce al establecimiento de una vida digna para todas y todos. La fidelidad al amor tendrá entonces 3 caras interconectadas: Dios, el prójimo y yo. El amor es creativo, imaginativo y nos va a permitir encontrar formas diferentes para enfrentar los conflictos cotidianos. En la práctica, amar a Dios es entender que no ganaremos ese amor por obras o méritos propios, sino que tendremos que permitir que Él nos ame, que su amor fluya en nosotros.
El amor de Dios es pura gracia, revelada definitivamente en Jesucristo. La única forma de amar a Dios es hacerle un espacio en nuestras vidas y permitir que su amor actúe en nosotros. Ante nuestras preguntas y dilemas como cristianos, tendremos la palabra. En el Evangelio de hoy, Jesús deja en claro que amar debe ser el criterio de nuestra práctica y de nuestra reflexión. Es interesante ver la profundidad de este doble mandamiento del amor que se manifiesta en una triple dirección. El amor a Dios y al prójimo están interrelacionados, pero uno no es sinónimo del otro. El amor a Dios no se limita al amor al prójimo. El amor por los demás surge y crece del amor de Dios, del amor a Dios. No es posible forzar el amor por los demás, porque si así fuera no sería amor, sería ley. El amor al prójimo nace de la experiencia del amor de Dios por nosotros, en la que la persona se sabe cuidada, protegida, apoyada, perdonada, consolada, amada. El saber que uno es amado, aceptado, perdonado por Dios, nos libera. Quien ama a Dios se libera del amor egoísta y de la necesidad de ser siempre el primero. Es necesario pasar por un proceso de conversión, de liberación. De lo contrario, el amor siempre será limitado. Los fariseos guardaban la ley al pie de la letra. Eran piadosos, pero no amaban. Todo se medía por el cumplimiento de la ley. De hecho, no podían entregarse completamente a las manos de Dios, porque estaban preocupados y ocupados consigo mismos por cumplir la ley. Fueron convertidos, pero no fueron liberados. Su manera de vivir la piedad era opresiva. El amor por ellos mismos terminaba siendo más fuerte que el amor a Dios. No debemos olvidar que el amor de Dios es siempre mayor que el amor que los seres humanos practicamos y vivimos. Somos pecadores y vivimos por la amorosa gracia de Dios. El doble mandamiento del amor nos compromete al cuidado de la vida. Quien ama asume una forma de ser que vela por el cuidado de toda la creación. Leonardo Boff decía que esto significa otorgar derechos de ciudadanía a nuestra capacidad de sentir al otro, de tener compasión por todos los seres que sufren, humanos y no humanos, de obedecer más a la lógica del corazón, la cordialidad y la bondad, que a la lógica de la conquista y al uso utilitario de las cosas. La práctica del amor puede transformar nuestra forma de vivir, puede derribar barreras, puede reconstruir relaciones, puede reconciliarnos, puede impulsarnos a la construcción colectiva de una vida en abundancia. Puede. Depende de cada persona desde dónde se va a parar para reflexionar y actuar. ¿Qué lugar tiene la ley? ¿Qué lugar tiene el amor en nuestras vidas? El ofrecimiento está, pero Dios siempre respeta nuestra libertad de elegir. Ley y evangelio van de la mano. La práctica del doble mandamiento del amor resume la vida del cristiano. En palabras de Lutero, la vida del cristiano consiste en amar y servir. Que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.